Bienvenidos a un viaje inolvidable a través del tiempo y de la historia. Hoy nos adentraremos en el corazón de Granada, un lugar donde la fe y el arte se entrelazan para dejarnos sin palabras. Desde sus impresionantes columnas, con sus detalles barrocos y renacentistas, cada rincón nos muestra una historia impresionante. Prepárate para explorar esta maravilla arquitectónica y para descubrir entre sus paredes y columnas todo el misterio que la envuelve y que siglos después miles de visitantes siguen asombrados por esta maravilla arquitectónica. Bienvenidos a la majestuosa Catedral de Granada. La iglesia en Granada, entre las más antiguas del occidente cristiano, es una de las primeras en ser fundadas en el territorio peninsular. Las sucesivas comunidades cristianas, al vivir y manifestar su fe, su esperanza y su amor, fueron creando un rico y variado patrimonio artístico y cultural. Cuando hoy entramos en la catedral, más allá del goce estético, debemos atender para admirarla en su plenitud a su condición de patrimonio cristiano. Es necesaria, por ello, una doble clave, teológica y artística, legado espiritual y legado cultural, para comprender este templo dedicado a la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. La cotidiana actividad en la Catedral de Granada es fuente de cultura. Día tras día llega en un marco de singular belleza un sereno mensaje de fe, de esperanza, de amor, al proclamar la palabra de Dios y al celebrar la Sagrada Eucaristía. Este doble legado de nuestros antepasados, espiritual y cultural, se enriquece y se experimenta en la actualidad. La Catedral de Granada adquiere todo su sentido histórico a partir del proyecto de ciudad imperial de Carlos I de España. Quiso el emperador continuar las actuaciones iniciadas en 1492 por sus abuelos maternos, los Reyes Católicos. Arquitectónica y urbanísticamente tienen lugar en la Granada renacentista dos decisiones importantes. En la Alhambra, el Palacio del Emperador; en el centro de la ciudad, el conjunto de la Capilla Real, Lonja y Catedral. Por diversos motivos, Granada perdió la posibilidad de ver concluido el proyecto imperial de ciudad y lugar de enterramiento del emperador y de sus sucesores dinásticos. Comienza la historia del templo catedralicio el 21 de mayo de 1492. En esta fecha es creado el Cabildo y fundada la catedral, dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación. Provisionalmente, su primera sede se instala en la Mezquita Real de la Alhambra. El 23 de enero de 1493, Fray Hernando de Talavera es nombrado primer arzobispo de Granada. En octubre de 1494 se produce el primer traslado de la catedral. El cabildo y la sede bajan desde la Alhambra al templo de Santa María en el Realejo. Alejandro VI, en 1502, autoriza un nuevo y definitivo traslado. A pesar de los expresos deseos de la reina Isabel, la antigua mezquita no reunía las condiciones para albergar con decoro la nueva sede catedralicia, abriéndose paso la idea de edificar un gran templo de nueva planta en el centro de la ciudad, comenzando por la Capilla Real. Desde el Renacimiento hasta el Barroco, tiempo de la edificación de la catedral granadina, nacen o brillan en Granada ilustres personajes. Granada era, en verdad,
centro espiritual y cultural donde floreció un patrimonio cristiano, artístico, teológico y literario que llega hasta nuestros días. En 1505 se presentan los primeros planos del proyecto, bajo supervisión del cardenal Cisnero, confesor de la reina. Incluían, además del templo funerario de la Capilla Real, las trazas de la catedral, de cabecera poligonal con 5 naves. Fue Egas, un arquitecto español arcaizante muy apegado a las fórmulas góticas. Este primer proyecto para el templo catedralicio respondía al estilo gótico, teniendo como precedentes las catedrales de Toledo y Sevilla. En la construcción del templo, los años entre 1510 y 1520 no ven grandes avances en la realización del proyecto de la conveniente y digna catedral. Los esfuerzos e inversiones económicos están definidos por la prioridad otorgada a la construcción y terminación de la Capilla Real, obra concluida en 1521. La Catedral de Granada es la más bella del Renacimiento. Su trazado arquitectónico y su espacio celebrativo carecían de precedentes en Europa. En el diseño siloesco, según el nuevo estilo romano, es preciso descubrir los 4 temas generadores de su programa: la dedicación a la encarnación del Hijo de Dios, la declaración de triunfo, la promesa del perdón y la expresión de júbilo. Desde el pie de la catedral, es la segunda capilla de la nave del lado del Evangelio. Su titular es Nuestra Señora del Carmen. Antes estuvo dedicada a la Santa Cruz por la presencia y culto de una muy venerada reliquia del Lignum Crucis. Por la fecha de construcción del retablo central, entre 1770 y 1773, estamos entre el barroco y el rococó. Ya en el barroco tardío, gracias al patrocinio episcopal, se construyen este retablo y los de San Francisco de Borja y San Luis Gonzaga. En esta capilla de Nuestra Señora del Carmen yace un retablo central y a manera de retablillos 2 marcos laterales. Su talla es obra de Juan Serrano y su dorado corre a cargo de Francisco Salmerón. En la primitiva dedicación de este conjunto litúrgico, claramente indicado en la cartela manierista exterior y antes de varias modificaciones y de posteriores adaptaciones, la atención de los fieles se centraba sin esfuerzo hacia el relicario central del Lignum Crucis. En la actualidad, el retablo central arranca de un banco de mármol rojizo de perfil sinuoso. Sobre él, una urna con la imagen yacente de Santa Casilda, en su estructura sencilla y dinámica, un gran arco de medio punto flanqueado, adosados con un ligero esviaje. Las amplias superficies lisas en dorado están tratadas con efectos de picado de lustre. La capilla que vamos a ver a continuación ha tenido diversas y sucesivas advocaciones: Santa Casilda, Virgen de la Guía y Sagrado Corazón de Jesús. En la actualidad, su titular es la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad de Granada. El retablo cerró el coro y desde 1929 ocupa este lugar, obra de José de Bada y Parejo, destacado representante del rococó en Andalucía Oriental. Las 5 tallas en mármol, Nuestra Señora de las Angustias, San Cecilio, San Gregorio Bético, San Pedro Pascual y Santo Tomás de Villanueva, son obra del escultor Agustín Vera Moreno. En esta capilla hay 3 enterramientos de arzobispos que rigieron la diócesis granadina durante los siglos XIX y XX: José Moreno Mazón,
Balbino Santos Olivera, Rafael García y García de Castro. A ambos lados están colocadas 2 hileras de 7 estalos renacentistas y pertenecientes a la antigua sillería del coro catedralicio. Sus apoyamanos están tallados en forma de cabezas de león. El motivo generador de esta capilla es evidentemente el tema mariano, subrayándose el registro del dolor. El retablo está presidido por la imagen, realizada íntegramente en mármol, con incrustaciones en el mismo material en negro, gris y verde, de Nuestra Señora de las Angustias. Tras la imagen sedente de la patrona, observables con cierta dificultad 4 estatuas sobre las paredes del camarín. Esta es la capilla de Santa Lucía. Es la segunda de la girola del lado del Evangelio. En la actualidad se encuentra con 3 retablos. El central, presidido por la titular, y 2 menores en los laterales dedicados a San Francisco de Borja y San Luis Gonzaga. El retablo central es obra de Gaspar Guerrero, entre 1620 y 1624. Pertenece estilísticamente al primer barroco y es contemporáneo de los vecinos retablos de Santa Ana y Santa Teresa, de la misma girola. Es una buena capilla para observar en el templo metropolitano 2 momentos. El propósito arquitectónico del retablo privilegia el módulo de veneración de la imagen presidente. En consecuencia, potencia la calle central con una caja avanzada que retraquea las columnas de fuste sogueado a sus lados. En el contenido iconográfico de este retablo no parece haber un propósito hagiográfico previamente definido ni unitario. Destaca la escultura de la titular, obra del granadino Alonso de Mena, Santa Lucía de Siracusa, Virgen y mártir, con sus símbolos tradicionales, la palma del martirio y ojos sobre un plato en recuerdo de su suplicio. Una santa cuyo culto se extendió desde la antigüedad a casi toda la iglesia. La primera piedra de la catedral se colocó en 1523, el día de la Encarnación. Su construcción duró 181 años, ya que se terminó en 1704. Varios fueron los arquitectos partícipes de esta maravillosa obra. Su primer arquitecto fue Enrique Egas, maestro de la vieja escuela del gótico florido. Su labor duró solo 5 años y quedó circunscrita a la cimentación. Fue sustituido por Diego de Siloé, otro artista español formado en Italia, y su primera determinación fue cambiar el estilo gótico por el renacentista. Y aquí reside gran humildad del maestro Siloé: levantar una catedral renacentista sobre un trazado y una cimentación gótica. Sin embargo, esto le impuso ciertas limitaciones. La Catedral de Granada quedó incompleta en su fachada. De las 2 torres proyectadas, solo se levantó una y su altura tuvo que ser rebajada casi 30 metros, puesto que la cimentación para un edificio gótico no resistió la pesada mole de su torre. Estamos viendo la capilla San Cecilio. Fue la primera en cubrirse en 1540, más de 2 siglos después, durante la década de 1770. Está dedicada a San Cecilio,
en memoria del remoto origen de la comunidad cristiana en Granada. Esta capilla trae al templo catedralicio los nuevos aires estéticos, el neoclasismo. En la cartela manierista y en los tondos exteriores, sobre el arco de la capilla, 3 bellos textos del Evangelio de Juan. Presenta un orden columnario potente que, adelantando las 2 columnas centrales, gradúa volúmenes, movimiento y luz. En el centro, gran hornacina con arco de medio punto para la estatua del titular. El tímpano semicircular, con gran expresividad plástica, aparece en 2 segmentos partidos que reciben figuras recostadas. Esta es una de las capillas más pequeñas, dedicada en la actualidad a San Sebastián, antes a San Miguel. En 1732, los acólitos del templo catedralicio costearon su retablo y al año siguiente lo ensancharon para colocar 2 nuevas imágenes. Está muy bien ajustada a la estrechez del recinto, adaptándose al tesoro poligonal de la capilla. Su estilo corresponde al nuevo impulso de la retablística barroca de la tercera década del 700. Estamos a punto de conocer la sacristía de la Catedral de Granada. Se accede a ella a través de una portada renacentista proyectada por Diego de Siloé, grabada por los efigies de San Pedro y San Pablo. En el óvalo central se aprecia la representación de la Virgen Madre con el Niño Jesús en su regazo. La sacristía es el lugar donde se guardan los vasos sagrados utilizados durante las celebraciones eucarísticas. De igual modo, también se encuentran las vestimentas necesarias utilizadas por los ministros del culto. Por ello, la presencia de mobiliario, cajoneras y espejos son elementos fundamentales de este recinto. La mesa que se sitúa en el centro de la estancia recibe el nombre de calicera, debido a que en ella se deposita el cáliz que ha de servir para la celebración. La parte superior de la estancia se adorna con una colección de lienzos de los apóstoles, mientras que a su izquierda, cerca de la puerta, centrando un maravilloso marco dorado barroco, se encuentra la Virgen del Socorro, con unas delicadas facciones en el rostro, que los estudiosos ponen en relación directa con la pintura de Leonardo da Vinci. En este espacio se guardan importantes obras pictóricas influenciadas por la maestría de Cano. En el vestíbulo de la sacristía observamos una gran colección de pinturas en sus muros. En la puerta de acceso, antes de entrar a su interior, observamos un magnífico lienzo de Leandro Bassano, que ilustra el anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores. Posteriormente, sobre la puerta se encuentra la expresiva pintura de la misión de San Juan de Dios, en la que el niño Jesús revela que Granada sería su cruz. De igual modo, la aparición de la Virgen a San Bernardo, obra de Pedro de Cieza, también es de gran relevancia artística, tal como la Sagrada Familia de Juan de Sevilla, el gran discípulo de Cano. Al fondo se puede observar la talla del crucificado que preside la sacristía, obra barroca de los hermanos García. Esta es considerada una de las mejores esculturas de Cristo muerto en la cruz. Debajo se custodia la obra que identifica a la Catedral de Granada, la Inmaculada Concepción de María, realizada por el mismo Alonso Cano. Ante ella, los canónigos comienzan y finalizan solemnemente las antífonas marianas correspondientes a cada tiempo litúrgico. Como dato curioso, quiero contarte que la Catedral de Granada es única por su interior completamente pintado de blanco, lo cual realza su luz y amplitud de una forma sorprendente.
Este diseño distintivo se debe a su estilo renacentista, promovido por el arquitecto Diego de Siloé, quien decidió revestir la piedra con yeso blanco, logrando así una estética luminosa y pura que transmite serenidad. Este color, que a una simple vista puede parecer simple, permite que la luz natural se desplace por el interior y potencie los detalles arquitectónicos y las obras de arte, dándoles un protagonismo especial. Además, este blanco es símbolo de pureza y espiritualidad, características que convierten a la catedral en un espacio único en su género y en un símbolo del Renacimiento español en su máximo esplendor. Este altar retablo del Triunfo de Santiago se encuentra entre las portadas de la Capilla Real y de la sacristía. Es la primera de las 3 grandes máquinas barrocas del templo, realizadas en el primer cuarto del siglo XVIII. Este retablo, conocido en la documentación capitular como Triunfo de Santiago, fue realizado entre 1707 y 1708 por Francisco Hurtado Izquierdo, su primera y gran obra en Granada. La talla del retablo fue realizada por el ensamblador Juan de la Torre y su dorado es obra del pintor granadino Pedro Romero. Hurtado Izquierdo logra integrar de manera coherente expresiones escultóricas y pictóricas ambientadas en una decoración donde combina lo vegetal con lo geométrico, lo orgánico con lo abstracto, visto en su conjunto, colocándonos lo más alejados posible. Se percibe un interesante claroscuro que contribuye, junto a los rasgos formales, a privilegiar la contemplación iconográfica. La monumental escultura ecuestre de Santiago Apóstol es obra del escultor granadino Alonso de Mena. Su representación como caballero de la época, apóstol y peregrino, apunta al tema del triunfo de la fe, subrayando por la doble presencia de María, escultura de la Inmaculada, victoriosa sobre el pecado. Vamos a hacer una recopilación rápida de los 5 datos más curiosos de esta catedral que hemos visto hasta ahora. Como ya lo hemos dicho, en primer lugar, ha sido la primera catedral renacentista de España, abrazando este estilo en el país, rompiendo con el gótico que predominaba hasta entonces. Su diseño innovador fue obra de Diego Siloé. Este nombre no se nos puede olvidar, quien introdujo elementos que influenciarían la arquitectura sacra en toda España. Como segundo dato curioso, recordar que fue construida sobre una gran mezquita. Esta catedral se levanta sobre el sitio de la antigua Gran Mezquita de Granada, lo que simboliza la transición de Granada del dominio musulmán al cristiano tras la Reconquista, añadiendo un fuerte significado histórico al lugar. Este es un dato que tampoco podemos olvidar. Otro dato curioso que ya hemos mencionado es que la fachada está inacabada. Aunque es muy majestuosa, la fachada principal de la catedral quedó incompleta. El diseño original era mucho más ambicioso, pero no se horneó por falta de fondos económicos y cambios en los planos arquitectónicos, dejándonos con una versión más sencilla de lo que se había proyectado. Otro dato curioso que no hemos mencionado hasta ahora es que la Capilla Real, descanso de los Reyes Católicos, aunque no está dentro de la catedral, la Capilla Real es donde están enterrados los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Está justo al lado. Este anexo fue construido para albergar los restos
de quienes lograron la reconquista de Granada en 1492. Y como último dato curioso, su cúpula imponente es una de las mayores maravillas arquitectónicas del Renacimiento español, elevándose a casi 45 metros. Esta cúpula abierta permite que la luz natural inunde el espacio, acentuando el color blanco de sus muros y creando una atmósfera de paz y magnificencia. Esta preciosísima cúpula fue diseñada, por supuesto, por Diego Siloé, apoyada sobre una base circular. Encima de ella, 10 ventanas con arco de medio punto abiertas desde el borde inferior de la cúpula. A principios del siglo XVII, la cúpula estaba poblada de estrellas de oro en campo azul. Hoy, tras reciente restauración, vuelve a estarlo. El óculo central de esta bóveda está rodeado por formas de pétalos, ocupando los amplios ventanales de la cúpula una nueva serie de 10 vidrieras con evidente finalidad y sentido catequéticos para la narración de la historia de la salvación. En ella podemos encontrar la vida de Juan el Bautista. En el pozo de Jacob, detalle aparición del Señor a María Magdalena. Comienza esta serie con vidrieras cuyo tema central en 2 momentos de la vida del precursor. También encontramos la vida de Jesús. La vida pública del Redentor comienza con este hecho: Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob. Y en las siguientes vidrieras se entra en el ciclo pascual. 3 momentos de la pasión. En primer lugar, Jesús con la cruz a cuestas en el camino del Calvario. La crucifixión de Jesús y el descendimiento de la cruz. Y tras la pasión de Jesús y otras 2 vidrieras narran el gran hecho de la resurrección del Señor y la aparición de María Magdalena. Una última vidriera, pero no menos importante, de esta serie de 10 se inicia en el tiempo del Espíritu, Pentecostés o la venida del Espíritu Santo, y se cierra así el magnífico programa iconográfico de las vidrieras, catequesis artística de la historia de la salvación. En ambos lados del rotundo y centralizador espacio renacentista de la capilla mayor siloesca se encuentran los 2 púlpitos del barroco dieciochesco, junto a las columnas del gran arco toral del artista cordobés Francisco Hurtado Izquierdo. En España es constante desde los templos góticos la presencia de los púlpitos, adquiriendo mayor relevancia estética y funcional a partir del arte barroco. En los templos de construcción más reciente se ha desaparecido prácticamente este elemento del mobiliario litúrgico. En Granada y a partir de 1492, la historia del órgano como instrumento musical era concebido primordialmente para el culto litúrgico, empalma con las tendencias musicales propias del Renacimiento, más concretamente con el órgano castellano.
La presencia del órgano en la Catedral de Granada conllevó la creación de un núcleo socioeconómico fuerte. Brotaron diferentes profesiones y gremios relacionados con las nuevas actividades musicales: organeros, afinadores, aderezadores, vigoleros, carpinteros, ebanistas, entalladores y otros oficios. Trabajan todos ellos en la diócesis granadina y muchos se desplazan a las vecinas andaluzas de Almería, Córdoba, Guadix, Jaén, Málaga y Sevilla. Los dos órganos actuales que se encuentran en esta catedral son obra de Leonardo Fernández Ávila, terminados en 1744. Son dos espléndidos instrumentos con características musicales diferentes tras intervenciones posteriores. El del lado de la epístola es un instrumento barroco y el del lado del Evangelio es romántico. Desde mediados del siglo XVIII ocupan su actual emplazamiento sobre las bases levantadas en el siglo XVII, que flanqueaban la colocación primitiva del coro en la nave central. Las actuales tribunas para los órganos están formados por muros contribuidos y ornamentos en 1614, uniendo los pilares laterales de la nave central. Estos pilares tienen en sus ángulos 4 estatuas de estuco del estilo del granadino Alonso Mena, de quien deben ser los demás adornos. Esta es la sala de exposiciones de arte sacro de la Catedral de Granada. Ya en el siglo XVI se había pensado en este espacio como lugar significativo, pero hubo que esperar hasta principios del siglo XVIII para encontrarlo dedicado a la sala capitular o casa del cabildo donde se reunían sus miembros. Con tal destino se mantuvo hasta 1926 y 3 años después se le dedica a su actual uso expositivo. En ella se encuentran pinturas, esculturas, tapices, orfebrería, inventarios del tesoro desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Fue creada oficialmente en 1929 con la activa participación del Cabildo Catedralicio y a instancias del cardenal Vicente Casanova Marsol, que rigió la diócesis granadina desde 1921 hasta 1930. Este prelado lleva a cabo importantes reformas en el templo: traslado del trascoro a la actual Capilla de las Angustias, relocalización del coro en la Capilla Mayor. En la actualidad se exponen piezas de diversas artes plásticas, pintura, escultura, tapicería, orfebrería y principalmente ornamentos sagrados. La portada renacentista de la sala es fruto de la colaboración entre el arquitecto Juan de Maeda y el escultor Diego de Pesquera. Está labrada en piedra, destacando en ella la representación iconográfica de la virtud teologal de la caridad, señorial matrona acompañada de 5 niños. En este lugar no se puede grabar ni tomar fotografías, así que vamos a hacer un recorrido rápido para que puedan observar algunas de las imágenes que pude captar en esta visita. Esta es la custodia del Santísimo Sacramento que vemos cada jueves de Corpus Christi en las calles de Granada. Es una obra maestra de la orfebrería española, que desde su creación en el siglo XVI ha sido un elemento central en esta fiesta. Con una rica historia y un diseño excepcional, la custodia representa la profunda devoción del pueblo granadino hacia la Eucaristía y constituye un legado cultural invaluable. En su origen, la custodia era una pieza gótica donada por la reina Isabel la Católica en el año 1501. A lo largo de los siglos ha experimentado diversas modificaciones y añadidos, enriqueciéndola y convirtiéndola en la espléndida obra que conocemos hoy en día. La custodia actual, resultado de la labor de orfebres de distintas épocas, destaca por su compleja estructura, sus elaborados relieves y la presencia de numerosos elementos decorativos como ángeles, medallones y filigranas.
Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido por esta impresionante catedral. Este lugar es más que un monumento, es un viaje al corazón de la historia, la fe y el arte de España. Desde su majestuosa cúpula hasta las capillas llenas de secretos, la catedral es un destino que simplemente hay que experimentar en persona. Yo te invito a venir y que te dejes sorprender por su belleza única y por la paz que se respira en cada rincón. No pierdas la oportunidad de descubrir una de las joyas más importantes de Granada. Tienen que caminar por sus naves iluminadas de blanco, maravillarse con su imponente cúpula y sentir la grandeza de un monumento que ha sido testigo de siglos de transformación. Esta catedral no es solo un edificio, como ya lo dije antes, es un viaje al pasado y una alegría del Renacimiento español que los dejará sin palabras. El precio de la entrada para visitar este monumento es de 6 euros. Puedes encontrarla en la página oficial ticketsgranadacristiana.com o directamente en la taquilla en la entrada de la catedral. También los días martes hay entradas gratuitas y puedes conseguirla con 24 horas de anticipación. No hay excusas para dejar de visitar este maravilloso monumento que te encantará. Con esta maravillosa postal de fondo culminamos este recorrido. Te doy las gracias por quedarte hasta el final del video y te recuerdo que si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cada vez que suba un nuevo contenido. Nos vemos en un próximo video.